Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Como ya leyeron en el título de este video, el día de hoy vamos a resolver su guía para ingresar al Instituto Politécnico Nacional a nivel medio superior. Y entonces vamos a resolver las preguntas que se refieren a la asignatura de historia. Son 12 preguntas, pero que se encargan de evaluar todo el contenido de esta asignatura. Y entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera de ellas. Dice de este lado, historia. La primera forma de vida desarrollada por el ser humano hasta la aparición de la agricultura fue, entonces aquí estamos hablando de que la agricultura forma un hito en la historia de la humanidad, porque esto les permitió a ellos pues asentarse, ¿verdad?, en un solo lugar y practicar el sederantismo y solo de esta manera lograron desarrollarse. Pero antes de que desarrollaran la agricultura, las personas vivían en tribus nómadas, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo con ello? Pues de que se movían de un lugar a otro en busca del alimento. Entonces, por eso, cuando nos preguntan la primera forma de vida desarrollada por el ser humano hasta la aparición de la agricultura, debemos de responder de que fue el nomadismo, ¿verdad? Precisamente esta característica pues es la que tenían las personas que vivían de esta forma, desplazándose de un lugar a otro en busca de su alimento. Es decir, eran nómadas, las primeras personas que habitaron en el mundo. Una vez que ya contestamos esta pregunta, vamos a continuar con la número 62. Dice, ¿cuál es el nombre científico de la especie? Y entonces nosotros sabemos de que la especie humana ha evolucionado también a través de los años y esto ha sido en gran medida gracias a la agricultura. Entonces, y posteriormente, pues en la actualidad nosotros sabemos de que la especie humana, pues es este ser que piensa, ¿verdad? Este ser al que le podemos denominar como el Homo sapiens. Entonces, por eso el inciso que responde correctamente a nuestra pregunta es el inciso A. Vamos a determinar qué es de esta manera. Y dice de este lado la número 63. Entonces, el método espacio consiste en espacio, un objeto de estudio con otro. Normalmente se compara en el espacio o en el tiempo. Y entonces aquí están hablando de un método de investigación, pero sobre todo que se refiere a las ciencias sociales. Nosotros sabemos de que en las ciencias naturales ocupamos el método inductivo. Entonces vamos a colocar aquí a qué nos referimos con esto del método inductivo. Se refiere precisamente a que se va de lo particular y llegamos a lo general. Y entonces aquí, pues, los que utilizan el método científico, pues estamos hablando de que tienen la capacidad de repetir cuantas veces crea necesario aquí su objeto de estudio, ¿verdad? Y entonces una vez de que se cumple ello, pues esto les permite a ellos establecer una ley o una generalidad. Así es como procede el método científico. Sin embargo, en lo que nos están preguntando, nos queda claro de que no es este el método al que se están refiriendo. Sobre todo se refieren pues a un método comparativo, entonces ya sea en el espacio o en el tiempo, porque así es pues uno de estos métodos que se utilizan en las ciencias sociales y la historia es uno de los métodos que utiliza. Y entonces, por lo tanto, decimos de que el método comparativo consiste en observar un conjunto de estudio en relación con otro, normalmente en el espacio y o en el tiempo. Y entonces, se trata de comparar dos fenómenos, ya sea en el espacio o en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, de que un historiador está estudiando la Revolución Mexicana y entonces, para tratar de entenderla, pues a lo mejor la compara con la Revolución Rusa, porque pues esto le permite definir la Revolución Mexicana, ¿verdad? ¿Qué es lo que la hace única?
que es lo que la hace diferente a la Revolución Rusa. Ustedes saben de que esta revolución pues se encargó de que los rusos transitaran del feudalismo y llegaran al socialismo como modo de producción, es decir, saltándose al capitalismo. Eso era lo que buscaban ahí los rusos en 1917. Y entonces esto nos permite ver las diferencias con la Revolución Mexicana, ¿verdad? Nosotros sabemos de que se trataba de quitar a el dictador Porfirio Díaz del poder. Y entonces el primero que lo hace es Francisco y Madero, y así es como finalmente llega a la presidencia. Sin embargo, posteriormente va a ocurrir la decena trágica y tanto Francisco y Madero como el vicepresidente José María Pino Suárez van a morir en esta decena trágica, y posteriormente pues distintas facciones se van a enfrentar aquí en nuestro país. Por un lado, los constitucionalistas con Venustiano Carranza como su líder, del otro lado Pancho Villa y más abajo Emiliano Zapata. Y entonces estamos hablando de que esto es lo que caracteriza a la Revolución Mexicana. Y entonces aquí pues les estoy dando un ejemplo de cómo es de que procede un historiador al momento de que utiliza el método comparativo para estudiar distintos ámbitos. Y entonces se refiere a que el inciso B es el que responde correctamente a nuestra pregunta. Vamos a indicar que es de esta manera y vamos a continuar con la pregunta número 64. Dice, marinero genovés que llegó a la isla Guanani en las Bahamas el 12 de octubre de 1492. Entonces nosotros sabemos de que cuando cae el Imperio Romano de Oriente con Tantinopla, pues en ese momento los turcos le impiden a los europeos de que sigan utilizando este lugar para llegar a Asia y al Medio Oriente. Y entonces los europeos pues rápidamente idean una nueva forma de seguir comerciando con el Medio Oriente, pero también con Asia. Y entonces los primeros en hacerlo son los portugueses. Ellos utilizan a sus barcos para bordear al continente africano y de esa manera llegar a el Medio Oriente y posteriormente a Asia. Sin embargo, los españoles están convencidos de que pueden encontrar una nueva ruta a el continente asiático yendo por el mar, ¿verdad? Entonces, yendo hacia Occidente, pues ellos pueden llegar a Oriente, y así es como finalmente los reyes católicos, Isabela la Católica y Fernando de Aragón, pues creen en la campaña de Cristóbal Colón. Y entonces para el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega finalmente a la isla de Guanani en lo que hoy se conoce como las Bahamas. Precisamente es a donde arriba el 12 de octubre de 1492. Por lo tanto, el inciso que responde correctamente al reactivo 64 es el inciso D. Voy a borrar todo lo que anoté de este lado y vamos a continuar con lo que está más adelante. Entonces, denme un segundo para continuar con la pregunta número 65. Dice, al dominio de las potencias económicas del siglo XIX a otras naciones más débiles se le conoció como, y entonces nosotros sabemos de que al momento de que se descubre el continente americano, pues los españoles interceden precisamente en el continente y al final llegan a conquistar y a someter pues a todos los pueblos nativos que aquí habitaban, ¿verdad? Un hecho referente pues es la caída de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Y entonces con eso inicia la etapa colonial. Para 1535 se funda la Nueva España, y estamos hablando de que son 3 siglos los que vamos a vivir de esta manera. Sin embargo, es importante mencionar de que España, pues en algún sentido, se duerme en sus laureles.
¿A qué me refiero con esto? Pues de que creía de que este era el gran imperio, ¿verdad? Que era invencible y que tenía todas con ella. Sin embargo, pues esto no era un hecho comprobado y entonces Inglaterra y Francia, que no poseían este vasto territorio, pues comenzaron precisamente a trabajar para poco a poco ir derribando a España y al final lo consiguieron. Entonces ustedes saben de que la cuna de la revolución industrial pues está precisamente en Inglaterra. Entonces con eso pues Inglaterra se sobrepuso a todos los otros países, pero lo mismo ocurrió con Francia. Ustedes saben de que este país fue la cuna de la ilustración, ¿verdad? Este movimiento intelectual, pues que pugnaba por la libertad, por la igualdad, pero también por la propiedad. Entonces, al mismo tiempo, provocó las revoluciones burguesas, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y la Revolución Industrial, pues es una de estas revoluciones burguesas, ¿verdad? Que transformaron al mundo tal y como se conocía hasta ese momento. Y entonces, a partir de ello, pues estamos hablando de que todos estos países, Inglaterra y Francia, pues comienzan a crecer de manera económica, de manera industrial, y entonces ya no van a ser los antiguos países los que ejerzan en el colonialismo, van a ser ahora ellos los que traigan sus capitales y su tecnología a todas estas regiones en África, en Asia, en América, y ahora sean ellos los que dominen. Y entonces, si se dan cuenta, pues es lo que nos están preguntando aquí en el reactivo número 65. Dice, al dominio de las potencias económicas del siglo XIX. Ya para ese siglo, pues ya la revolución industrial ya había ocurrido en Inglaterra, también la ilustración ya había ocurrido en Francia y estos dos países habían adquirido mucho poder. Y entonces con ello desplazaron a las antiguas potencias, España y Portugal, y ellos se encaramaron con el poder. Y entonces ahora ellos fueron los que trajeron su tecnología, sus capitales a todas estas regiones en donde las naciones eran más débiles. Me refiero precisamente a África, a Asia, pero también a América. Y entonces, ¿cómo se le denominó a esta etapa? Pues estamos hablando del imperialismo, ¿verdad? Cuando Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, pues son los países que dominan al mundo gracias a su tecnología y por lo tanto es el inciso A el que responde correctamente a nuestra pregunta. Dice el reactivo número 66. ¿Cómo se le conoce a la etapa de transición histórica entre la Edad Media y la época moderna? Nosotros sabemos de que para facilitar el estudio de la historia, pues los historiadores han dividido a la historia en etapas. Nosotros sabemos de que desde la aparición del hombre y hasta la invención de la escritura se considera a esto como la prehistoria. Una vez que se inventa la escritura, inicia la Edad Antigua y esto va a durar del 3500 antes de Cristo y hasta el 476 después de Cristo, precisamente cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Una vez que cae esto, pues inicia la Edad Media. Ustedes saben de que la Edad Media va a durar un milenio, del 476 al 1453 ya de nuestra era. Entonces, precisamente en 1453 cae el Imperio Romano de Oriente. Y entonces, a partir de ese momento inicia la Edad Moderna. Ustedes saben de que esta Edad Moderna dura del 1453 y termina en 1000, 1789. Entonces, sin embargo, aquí nos están hablando de una etapa de transición histórica, ¿verdad? Algo que caracteriza mucho a la Edad Media, pues es precisamente la fe. Entonces, todo esto que habían ideado los griegos con su filosofía durante la Edad Antigua, pues cuando llega la Edad Media
se hace a un lado. Entonces se considera de que la filosofía griega pues no es capaz de dar todas estas respuestas que se requieren, y entonces se hace a un lado la filosofía de los griegos, y en consecuencia se impone la fe. Entonces es una edad en la que la iglesia pues domina todos los ámbitos de la vida, y entonces casi al finalizar la Edad Media surge el Renacimiento. Entonces nosotros tenemos que entender por renacimiento pues el renacer, anotemos aquí, renacer de la cultura, anotemos aquí, greco-latina. Entonces, esto es lo que tenemos que entender por renacimiento, porque al mismo tiempo nos permite comprender por qué es de que se considera pues una etapa intelectual de mucha importancia. Precisamente es cuando logra pues resquebrajar todo lo que se conocía en la Edad Media. Entonces, cuando el Renacimiento pone énfasis en todo lo que ya había logrado la civilización griega, pero también los romanos, pues entonces intenta en algún sentido hacer a un lado esta edad de fe que prevaleció durante la Edad Media, y entonces traer a colación pues todo lo que ya se había logrado en términos humanos, ¿verdad? Y estamos hablando de que los grandes inventores del Renacimiento, pues tenemos a Leonardo da Vinci, tenemos a Miguel Ángel, también está ahí Nicolás Maquiavelo, y tenemos a un sinfín de inventores que pues lograron resquebrajar todo lo que se conocía hasta ese momento, y al finalizar pues llegar otra vez a confiar en la razón del hombre, a decir de que el hombre es la medida de todas las cosas, y solo esto nos va a permitir a nosotros realmente comprender nuestro entorno. Y entonces, para ejemplo, un botón, ustedes saben de que durante la Edad Media, pues se consideraba de que la Tierra era el centro del sistema solar. Sin embargo, Nicolás Copérnico fue el primero en romper con este paradigma, ¿verdad? Él logró decir de que no era la Tierra la que estaba en el centro, sino de que era el Sol el que estaba en el centro, y la Tierra solo era otro de los planetas que giraban alrededor. Entonces, en ese momento, la iglesia pues intentó precisamente acallar a Nicolás Copérnico. Sin embargo, años después, Galileo Galilei, cuando inventa su telescopio, pues logra observar el universo, ¿verdad? Y se da cuenta de que efectivamente Nicolás Copérnico tenía razón. Entonces, el paradigma heliocéntrico es el que funciona en la actualidad, y entonces a esto se refiere precisamente el Renacimiento. Observen cómo se trata precisamente de hacer a un lado la fe y esta idea de Dios que nos ayuda a explicar todo, y se hace a un lado, y en su lugar se pone al hombre, ¿verdad? Ya Miguel Ángel nos había dicho de que la medida de todas las cosas va a volver a ser el hombre. Y entonces, cuando nos preguntan en nuestro examen, ¿cómo se le conoce a la etapa de transición histórica entre la Edad Media y la época moderna? Lo acabamos de decir, precisamente este movimiento intelectual que se conoce como el Renacimiento. El inciso que responde correctamente a nuestra pregunta es el inciso C. Una vez dicho lo anterior, vamos a continuar con lo que está más adelante aquí en nuestra evaluación. Entonces, dice la número 67, selecciona los principales motivos de los criollos para iniciar la independencia de México. Entonces, ustedes saben de que una vez de que se consolida la conquista de México, Tenochtitlan, pues en ese momento se impone la colonia, ¿verdad? Y estamos hablando de que va a prevalecer aquí en la Nueva España una sociedad de castas, en donde los peninsulares son los que tienen los puestos del primer rango. Cuando digo peninsulares, me refiero precisamente a estas personas que venían desde España a ocupar cargos aquí en la Nueva España. Anotemos aquí peninsulares. Entonces, y posteriormente estaban los criollos, ¿verdad? Estos eran personas
que habían nacido de españoles, pero que ya habían nacido aquí en la Nueva España. Y entonces desde siempre pues se les relegó precisamente de los puestos públicos a los criollos, si bien se les consideraba, pues se les dejaban puestos de segundo rango. Entonces, posteriormente, pues nosotros tenemos a los mestizos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una combinación de español con indígena, que es precisamente un mestizo. En el caso de lo que está más abajo, pues nosotros tenemos a los indígenas. Entonces, estas personas que conservaron su autonomía y que ocupaban un lugar más abajo en la sociedad de castas. Anotemos aquí a indígena. Entonces se trata precisamente de ello. Y finalmente las personas de color, es decir, los negros. Entonces así es precisamente como se observaba la sociedad de castas aquí durante la época colonial. Como ya les dije, los peninsulares, los que llegaban directamente desde España, eran los que ocupaban los cargos de primer rango. Y entonces sus hijos, pues si bien se les consideraba, pues se les dejaban los puestos de segundo rango. Y estamos hablando de que poco a poco, pues los criollos van germinando un sentimiento, pues revanchista, ¿verdad? Ellos no quieren ser relegados y quieren tener la misma importancia de los peninsulares. Y entonces aquí estamos hablando de algo muy importante, porque precisamente es lo que nos están preguntando. Dice, selecciona los principales motivos de los criollos para iniciar la independencia. Como les acabo yo de decir en una pregunta más arriba, pues para ese momento ya el movimiento de la Ilustración ya había ocurrido en Francia, ¿verdad? Es un movimiento intelectual que defiende la libertad, la igualdad, la propiedad y la fraternidad. Y entonces aquí los criollos fueron educados por los jesuitas, la Compañía de Jesús. Anotemos de este lado, Compañía de Jesús. Entonces ellos se dedicaron a establecer colegios en donde educaban precisamente a los criollos y fueron los jesuitas los que lograron introducir aquí a la Nueva España el documento que se conoce como la enciclopedia. Anotemos de este lado, enciclopedia, y fue este documento el que recopiló todos los conocimientos de la Ilustración, ¿verdad? Este documento lo mismo llegó a las 13 colonias de Norteamérica, pero también fue introducido aquí a la Nueva España gracias a la Compañía de Jesús. Y entonces, como les digo, pues los criollos precisamente recibieron educación en los colegios de los jesuitas. Y entonces fueron ellos los que se alimentaron de todas estas ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, de propiedad. Entonces, al mismo tiempo, pues ya habían ocurrido la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias. Y en este sentido, el cura Miguel Hidalgo, al escuchar de todas estas ideas, pues él fue precisamente el más avesado, ¿verdad? El más aventurado e intentó llevar a cabo el movimiento de independencia. Nosotros ya sabemos entonces cuáles son los motivos que están buscando los criollos al momento de iniciar el movimiento de independencia. Precisamente son razones sociales. Se trata precisamente de que los criollos pues no sean hechos a un lado en los cargos públicos y ellos también ocupen rangos de primer orden. En el caso de la política, pues es lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Se trata precisamente de que existe esta igualdad, de que exista la libertad, pero también la propiedad. Y al final también se trata de algo económico. Entonces, para ese momento, la Nueva España sufría una crisis severa y entonces se trataba de independizarnos,
precisamente para buscar nuestra propia solvencia económica. Entonces, de manera ingenua se creía de que la Nueva España pues era muy rica en recursos naturales, ¿verdad? Ahí los independentistas decían, solo hace falta poner a trabajar todos estos recursos y tendremos estabilidad económica nuevamente. Entonces, estos son los motivos que están buscando los independentistas con Miguel Hidalgo a la cabeza. Y entonces, nuestra respuesta correcta tiene que tener el número 2, el número 4, pero también el número 6. Y como se dan cuenta, es el inciso A el que tiene todo lo que acabamos de decir. Vamos a determinar qué es de esta manera y vamos a continuar con lo que está más abajo. Voy a borrar todo lo que anoté y vamos a continuar con las preguntas que están más adelante. Entonces dice la pregunta número 68. El último emperador de México fue, entonces, como les acabo de decir, ¿verdad? Ahí el movimiento de independencia que encabezó Miguel Hidalgo y Costilla, pues lo que quería era precisamente deslindarse del yugo español para en ese momento tener independencia política, económica, pero también social y de manera ingenua se creía de que nuestro país era muy rico en recursos naturales y en efecto así es. Entonces nosotros sabemos de que nuestro país pues es muy rico en recursos naturales. Sin embargo, cuando termina el movimiento de independencia en 1821, pues en ese momento se desata una guerra civil entre conservadores y liberales. Los conservadores que querían mantener a la monarquía como forma de gobierno y los liberales que querían por el contrario, a la República. Y entonces, durante la primera mitad del siglo XIX, pues ninguno de estos bandos se va a poner de acuerdo sobre qué forma de gobierno le conviene más a nuestro país. Va a ser una lucha desgastante que además de no permitir que la economía se desarrolle, la va a estancar, incluso retrocedemos en materia económica. Entonces, y posteriormente, cuando entramos en guerra con los Estados Unidos, pues no tenemos cómo hacerle frente a un ejército de ese tipo, ¿verdad? Y entonces se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo y perdemos más de la mitad de nuestro territorio. Y entonces, aprovechando también pues esta disyuntiva, los franceses quieren venir y colocar un protectorado aquí en nuestro país y para ello encomiendan a Maximiliano de Habsburgo. Entonces, por eso, cuando en su examen les preguntan quién fue el último emperador, pues estamos hablando de que Maximiliano de Habsburgo, ¿verdad? Él coloca aquí en nuestro país lo que se denomina en los libros de historia como el Segundo Imperio. Anotemos de este lado el Segundo Imperio. Y nosotros sabemos de que su intento pues no le va a dar los resultados que esperaba. Al final Benito Juárez va a ser capaz de derrotar a el ejército de Maximiliano de Habsburgo y finalmente va a caer derrotado. Entonces, ¿y por qué le denominamos el Segundo Imperio? Porque estamos hablando de que Agustín de Iturbide pues ya había disuelto el Congreso y había declarado a nuestro país un imperio. Esto es el primer imperio, ¿verdad? El primer Anotemos aquí primer imperio. Sin embargo, en ese momento, Antonio López de Santana lanza inmediatamente el plan de Casamata y elimina a Agustín de Iturbide. Y en ese momento se instala el Congreso de 1823 que le da vida a la Constitución Política de 1824. Entonces, para tema de su examen, pues esto es lo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Entonces, inmediatamente de que se gana la independencia, Agustín de Iturbide disuelve al Congreso y se da él el nombre de emperador de nuestro país, creando el primer imperio. Sin embargo, ahora ya ustedes saben de que Antonio López de Santa Anna no lo permite y lanza el plan de Casa Mata. Y entonces derrotan a Agustín de Iturbide
y esto permite de que se instale el Congreso de 1853 y se le dé vida a la Constitución de 1824. Entonces, y estamos hablando de que con ello, pues se elimina al primer imperio y los años que vienen a continuación, pues son de esta lucha desgastante, ¿verdad? Entre conservadores y liberales que va a estancar la economía en nuestro país y que no va a permitir que ninguno de los dos bandos pues tenga un triunfo definitivo. Y como les acabo de decir, pues también los franceses, observando la situación que prevalece aquí en nuestro país, pues también intentan colocar un protectorado y para ello mandan a Maximiliano de Habsburgo y él precisamente funda el Segundo Imperio. Sin embargo, Benito Juárez le va a poner una resistencia y al final lo va a erradicar. Por lo tanto, cuando en su examen les preguntan, el último emperador de México fue, ya sabemos de que fue Maximiliano de Habsburgo. Una vez dicho lo anterior, vamos a borrar todo lo que anotamos de este lado y vamos a continuar con la pregunta número 69. Dice aquí, organiza cronológicamente los sucesos ocurridos durante la consumación de la independencia. Recuerden de que ya la consumación de la independencia tiene que ver con el año de 1821. Vamos a anotar de que es de esta manera. Y entonces ya para ese momento nosotros sabemos de que el ejército insurgente comandado por Agustín de Iturbide estaba buscando a Vicente Guerrero para proponerle un trato, ¿verdad? En este caso, el plan de Iguala. Ahora ambos bandos estaban convencidos de que querían independizarse de España. Y entonces, lo primero que ocurre, pues es este encuentro entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en lo que se conoce como el abrazo de Acatempan. Ustedes saben de que este hecho ocurrió el 10 de febrero de 1821. Vamos a notar de que efectivamente así es, 10 de febrero de 1821. Y entonces, una vez que se da este encuentro entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, se firma precisamente el Plan de Iguala, en el que ambos bandos, tanto el ejército realista como los insurgentes, pues ahora están de acuerdo de que quieren independizarse del yugo español y se firma el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Posteriormente, se firman los tratados de Córdoba. Entonces ya los tratados de Córdoba se firman entre Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, pero también Juan de O'Donoghue. Entonces él era precisamente el que había mandado España para ocupar el cargo como virrey. Sin embargo, se le detiene ahí en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y se le impide de que continúe con su llegada a la Ciudad de México hasta que no firme los tratados de Córdoba en los que España reconoce la independencia de nuestro país. Lo que estoy diciendo ocurre el 24 de agosto, anotemos aquí, de 1821. Entonces, si ya una vez de que se da esta firma de los tratados de Córdoba, pues finalmente entra el ejército trigarante aquí en nuestro país. Recuerden de que se llama ejército trigarante porque defiende las tres garantías, que por un lado son la unión, la religión, pero también la independencia. Estas son las tres garantías. Entonces su entrada triunfal ocurre el 27 de septiembre de 1821 y exactamente un día después se firma el acta de independencia de nuestro país. Y entonces observen aquí cómo ya ordenamos de manera correcta pues todos los hechos que tienen que ver con la última etapa del movimiento de independencia, precisamente la consumación. Entonces, ahora ya nada más toca observar cuál es el inciso que responde correctamente a nuestra pregunta. Entonces, tenemos que observar de que el número 3 tiene que estar en primer lugar y como ya se dieron cuenta, el inciso C, pues es el que tiene al número 3 así como nosotros lo indicamos.
Posteriormente del abrazo de Catepan se da la firma del Plan de Iguala. Entonces, posteriormente se firman los tratados de Córdoba entre Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide. Posteriormente se da la entrada del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821 y exactamente un día después se firma el acta de independencia. Por lo tanto, el inciso que responde correctamente a nuestra pregunta es el inciso C. Vamos a determinar de qué es de esta manera. Voy a borrar todo lo que anoté de este lado y vamos a continuar con la pregunta que está más adelante. Entonces dice la pregunta número 70. La pérdida de los territorios de Nuevo México y California fue a través del Tratado de... Entonces nosotros sabemos de que esta pregunta está contextualizada en la guerra con los Estados Unidos. Recuerden de que la guerra con los Estados Unidos fue de 1846 y va a terminar en 1848. Anotamos aquí guerra con los Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, como acabamos nosotros de decir, pues esta guerra civil que nuestro país mantuvo durante la primera etapa de su vida independiente, pues la desgastó, ¿verdad? Tanto de que al final, pues los Estados Unidos aprovecharon esta ventaja, ¿verdad? Y le declararon la guerra a nuestro país y pues atacando del norte, pero también entrando por el puerto de Veracruz, pues un país como el nuestro no tenía cómo defenderse de un ejército de este tipo. Entonces lo que ocurre en el castillo de Chapultepec con los niños héroes, pues ya es algo meramente simbólico, ¿verdad? Recuerden de que eran cadetes que estaban estudiando y pues no tenían cómo defenderse ante un ejército como el de los Estados Unidos y de esta manera obligaron a nuestro país a firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848, tratados en los que se asentaba de que nuestro país iba a perder más de la mitad de su territorio, siendo el Alta California, Arizona, Nuevo México, Utah, Texas, todos los territorios que perdió. Por lo tanto, el inciso que responde correctamente a nuestra pregunta es el inciso C. Entonces, una vez dicho lo anterior, voy a borrar todo lo que anoté y vamos a continuar con la pregunta número 71. Dice de este lado. Relaciona a los caudillos de la Revolución Mexicana con su acción. Entonces nosotros sabemos de que la Revolución Mexicana inició en 1910 y termina en 1920. Entonces si nos están diciendo de que relacionemos a cada uno de los caudillos con la acción que realizaron durante la Revolución Mexicana, y entonces nosotros sabemos de que Francisco y Madero pues cuando el dictador le hace este fraude electoral, él inmediatamente lanza su plan de San Luis, precisamente desconociendo a el presidente y a su vicepresidente y declarando las elecciones nulas. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos que determinar. Entonces, sin embargo, nosotros, como ya dijimos, Francisco y Madero va a perder la vida en la decena trágica y a partir de ese momento Venustiano Carranza va a lanzar su plan de Guadalupe. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos como la etapa constitucionalista de la Revolución Mexicana, porque al final Venustiano Carranza en el año de 1917 va a ser él precisamente el que promulgue la Constitución de 1917, la que se encuentra vigente en la actualidad. Entonces, sin embargo, nosotros sabemos de que Emiliano Zapata pues nunca estuvo de acuerdo ni con Francisco y Madero, pero tampoco con Venustiano Carranza. A ellos lo que en verdad les interesaba pues era de que la tierra fuera restituida, ¿verdad? Sin embargo, estamos hablando ni que a Francisco y Madero ni a Venustiano Carranza pues les interesaba realizar tal acción. Entonces, y por ello Emiliano Zapata lanzó precisamente su plan de Ayala, ¿verdad? Reconociendo, desconociendo
a Francisco y Madero como presidente. Y ya finalmente cuando hablamos de Porfirio Díaz, pues nosotros sabemos de que de eso se trató la Revolución Mexicana, de quitar al dictador, quien pues, por más de 30 años había detentado el poder. Y entonces nosotros ya hicimos aquí nuestra relación, ya solo falta observar cuál es el inciso que responde correctamente a nuestra pregunta. Al 3 lo determinamos precisamente con el inciso B, al número 1 lo determinamos con el inciso A. Entonces observen de que tanto el inciso A como el inciso B tienen esta relación, ¿verdad? Entonces esto nos da pie para eliminar al inciso C, pero también al D. Y entonces nosotros ya dijimos de que Venustiano Carranza fue precisamente el que promulgó la Constitución Política de 1917, la que sigue vigente en la actualidad. Por lo tanto, el número 2 pues tiene que estar relacionado con la letra C, y si se dan cuenta, el inciso B es el que tiene esta relación. Por lo tanto, vamos a eliminar al inciso A como opción de respuesta correcta, y ya nos quedamos con el inciso que responde correctamente a la pregunta 71. Posteriormente, Francisco y Madero pues lanzó su plan de San Luis, y finalmente Porfirio Díaz pues está relacionado con la letra D, que fue su dictadura. Por lo tanto, ya tenemos todas las de la ley para determinar de que el inciso B es el que responde correctamente a nuestra pregunta. Voy a borrar todo lo que anoté de este lado, y entonces vamos a continuar con lo que está más adelante. Entonces dice nuestra pregunta número 72. El Plan Espacio fue la ayuda económica que recibieron los países capitalistas de espacio por parte para su reconstrucción como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ante este tipo de preguntas, lo primero que tenemos que hacer es contextualizarnos. Entonces, nos están hablando efectivamente de la Segunda Guerra Mundial. Observen cómo esto tiene que ver con el ámbito mundial y no específicamente con la historia de nuestro país. Entonces, nosotros sabemos de que la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 y terminó en 1945. Entonces aquí nos están hablando de un plan económico que se puso en marcha para la reconstrucción de los países europeos. Como ustedes saben, la mayor parte de esta guerra ocurrió precisamente en Europa, ¿verdad? Fueron, por un lado, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, combatiendo en contra de los aliados, Inglaterra, Francia, la URSS y los Estados Unidos. Sin embargo, pues los países centrales eran los más afectados, y por lo tanto los Estados Unidos pues se erigieron como los acreedores en este sentido. Recuerden de que en materia contable tenemos dos naturalezas. Por un lado, los acreedores, entonces anotemos aquí de este lado, acreedores, que son los que tienen la capacidad de dar crédito, ¿verdad? De prestar dinero. Entonces anotemos aquí dar crédito, anotemos aquí crédito, y del otro lado tenemos nosotros a los deudores, que son precisamente los que necesitan este crédito, necesitan de un préstamo. Anotemos aquí deudores. Entonces nosotros sabemos de que ellos pues eran los que necesitaban salir de esta crisis, ¿verdad? Y cómo lo podían hacer pues precisamente con ayuda de este crédito que solo los Estados Unidos podían darles. Estamos hablando de que los Estados Unidos ya para el año de 1945 son la potencia económica que son en la actualidad. Y entonces inmediatamente su ministro Marshall pues es el que idea, ¿verdad? Este plan económico para ayudar a los países europeos, y estamos hablando de que fue una ayuda de los Estados Unidos, y con ello ya respondimos correctamente también a la pregunta 72. Vamos a leer ahora el fragmento de manera completa. Dice, el Plan Marshall fue la ayuda económica que recibieron los países capitalistas de Europa por parte de Estados Unidos para su reconstrucción como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue precisamente los Estados Unidos
quienes tenían esta capacidad crediticia para ayudar a los países europeos para su reconstrucción. Y una vez que ya contestamos este reactivo, vamos a continuar con lo que está más adelante. Entonces, si se dan cuenta, fueron 12 preguntas que se encargan de evaluar todo el temario de la historia. Entonces, aquí para el Instituto Politécnico Nacional, pues cuando hablan de historia, engloban precisamente tanto la historia de nuestro país, pero también la historia mundial. Entonces, se trata precisamente de comprenderla de una manera global. Entonces, muy importante y pues es algo que tienen que tener presente para el tema de su examen. Y entonces, sin más por el momento, vamos a dejar el video del día de hoy hasta aquí y yo los veo en una próxima entrega. Que estén muy bien todas y todos.